Amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy les voy a compartir cómo hacer a la Sagrada Familia, sus personajes, por ejemplo, principales, diría yo. Es un proyecto personal, es algo que hice para mí y quise compartirlo con ustedes para que ustedes también decoren su hogar de una manera muy bonita. Este trabajo es laborioso, sí, no les voy a decir que no se van a demorar nada haciéndolo, no, tiene bastante trabajito, pero creo que vale la pena. Las técnicas sí son sencillas, pero lo que pasa es que cada detalle, cada cosa que le hice, entonces se demora un poquito más porque todo esto es cosido a mano, todos los detalles que tiene, por ejemplo, el niño Jesús, las coronas, cada pieza, cada detalle lo hice con mucho amor y con mucho cariño para ustedes y por supuesto para mí, porque es para mi hogar, es para mi familia. Entonces espero que lo pongan en práctica, que sea de ayuda. Y entonces solamente les pido un favor, que me regalen sus me gusta, que se suscriban allí en el botón rojo que es totalmente gratis, que me dejen su comentario para saber qué tal les pareció esta idea y también que lo compartan, ¿sí? Es una manera de ayudarnos con el algoritmo de YouTube, que a veces es muy difícil de que se activen los videos y a veces nuestras visualizaciones no son tan altas. Entonces, gracias también a las personas que se conectan en el chat, que nos saludan, que nos apoyan, a las personas que hacen sus donaciones, a todos, absolutamente a todos, mil y mil gracias. Bueno, comenzamos un nuevo paso a paso aquí en su canal Arte en tus manos. Bienvenidos. Bueno, amigos, y aquí en mi mesa de trabajo tengo varios de los materiales, la mayoría podría decir yo de los materiales que voy a utilizar para este proyecto. Aquí tengo una cajita de estas que utilizan para desayuno sorpresa, aquí se las voy a acercar. Esta tiene una medida de 26 centímetros, ¿sí? Por 31, así 31, pero en la parte de atrás es un poquito más estrecha. Listo, si la pueden conseguir toda totalmente rectangular, mejor, o si les toca como a mí, pues igual ella se va a ver bien. Listo, esta la voy a decidir si la pinto o si la dejo así en crudo. Ustedes también van a decidir al final cuál les gusta o qué decisión les puede gustar un poquito más. Bueno, telas tengo de varios materiales, no estoy utilizando una tela en especial porque pues quiero trabajar es con diferentes telas para que vean los proyectos cómo se ven. Esta es una tela que parece como un índigo, es bien gruesa, la tengo en color verde olivo. Para el vestido, uno en florecitas así, solamente es por darle un poquito de color. Normalmente en esa época se utilizaban colores muy crudos, muy colores tierra, sí, porque para pigmentar las telas era algo que era costoso, las telas eran muy costosas, entonces se utilizaba mucho como colores de un solo tono. Aquí tengo también en este camel, este sí es en fieltro, este es un dacrón. Aquí tengo el piel de durazno, piel de ángel o jersilón, que te sirve también duvetina o una tela que sea de color rosa pálido, puede ser hasta elástica, si no hay inconveniente, pueden utilizar. Y tengo este lienzo, sí, que también está en color crudo, me gusta mucho porque se puede prestar para este trabajo. Este es delgado, venden unos más gruesos, pero aquí estoy utilizando de los más delgados para que me permita coserlo con más ligereza. Y los correspondientes a los colores, silicona líquida y caliente, si de pronto las necesito, porque creo que en este proyecto voy a coser más que lo que se necesita de silicona. Aquí tengo lana escolar, sí, de color marrón, son de diferente color, pero pues es una casualidad, no es, les puede servir el mismo, sino que le voy a colocar, la verdad, a San José de un tono y a la Virgencita también de otro tono, pero pues le voy a colocar cabellos castaños. La que quiera colocarle cabellos rubios está en su decisión, ¿sí? Está a su gusto. Yo le voy a poner castaños en esta ocasión. Tengo hilo, este es hilo delgado dorado para una decoración que le voy a hacer, es opcional, si lo pueden conseguir bien, si no, este solamente es para decorar y podrían utilizar más una trencilla. Tijeras, cordón, tengo de este, que es posible que le haga un cinturón a San José, algo que le sostuviera el traje, que era muy necesario en esa época. También de ese cordón tipo country, que es muy rústico. Este es de 1 centímetro aproximadamente de grosor, ¿sí? Un metro solamente, no necesitamos más. Aquí tengo trencilla para decorar, igual no estoy segura si lo voy a utilizar, pero les muestro muchas cositas que les puede ser de ayuda cuando quieren decorar algo en ese tipo de trabajos. Aquí tengo el cordón dorado, este es de 1 milímetro, yo lo compré una pieza
y pues lo puse en este cartoncito para que no se me enrede. Tengo también de este marcador de punta fina permanente y tengo del marcador que se borra, que es especial para telas o cuando uno necesita dibujar y necesita borrar. Este es el ideal, ya se los he enseñado en otros videos. Tengo también un par de ojitos 3D, a mí me los venden así, se los voy a mostrar cerca, así me los venden el parcito. Este es menos de 1 centímetro del tamaño, solamente es porque están un poquito cristalizados, pero recuerden que si quieren pintarlos, bueno, de pronto les voy a enseñar por allí un poquito de pintura, pero la técnica siempre en la parte superior derecha de la pantalla les dejo un enlace donde pueden aprender a pintar. Rubor, pinturas para tela en color verde, blanco, rojo, que no lo tengo aquí en la mesa, y negro. Y esta es la pintura que le voy a utilizar en un azul turquí, que todavía soy indecisa si lo voy a utilizar o no en la cajita de madera. Me imagino que al principio vieron si lo hice o no, pero entonces si lo hice es este el que voy a utilizar. Algodón de relleno, alfileres, agujas, bueno, ya muchas de las cosas creo que se las mostré. Bueno, estas son las piezas que necesito para realizar los 3 personajes, bueno, 4 porque vamos a agregar uno más. Aquí tengo para lo que corresponde al cuerpo, ¿sí? Cuerpo y vestido, o sea, hace las dos funciones, cuerpo y vestido de la Virgencita y de San José. Voy a cortar una pieza de cada color, dejando 1 centímetro en el contorno para las costuras. Para las bases de estos vestidos, entonces una pieza para cada uno. Para los brazos, estos son los brazos, son 8 piezas, 4 para cada uno. Para las mangas del vestido son 4 piezas, 2 para cada uno. Para la cara, su rostro, son 2 piezas, 1 para cada uno. Para el cuerpo, ¿sí?, del niño Jesús son 2 piezas y como pueden ver dejé aproximadamente 1 centímetro para hacer la costura. Voy a hacer un personaje que no pensé que lo iba a hacer, pero sí para completar un poco el proyecto. Son estas ovejitas. Para estas ovejitas necesito de esta peluche ovejero, una pieza muy pequeña, peluche ovejero. El cuerpo va a ser exactamente una pieza igual a esta que es la base del cuerpo de la Virgencita y de San José. Esto lo voy a cortar igual, también voy a dejar el centímetro de tolerancia. Y la cabeza va a ser, ¿sí?, es el mismo molde, sino que para la cabecita lo voy a cortar a ras de molde. Entonces recuerden, para el cuerpo dejo 1 centímetro y para la cabeza lo corto a ras de molde. ¿Listo? Ese es un personaje que voy a hacer de más como para decorar también un poquito. Les quedo debiendo el manto de los 3 personajes, el manto de la Virgen, el de San José y el del Niño Jesús. Necesito tenerlos armados para yo tomar medidas y poder sacar los mantos. Igual les voy a explicar cómo hacerlo. Ahora voy a empezar a coser. Lo primero es tomar, por ejemplo, en este caso, el vestido. Lo voy a doblar como quien dice por la mitad, como pueden ver. Y aquí voy a hacer la primera costura. De aquí a aquí les enseño, les muestro, de este extremo a este en puntada recta, como a la máquina de coser. Así lo vamos a hacer, pero nosotros vamos a coser a mano. Bueno, aquí voy a empezar a coser. Les recuerdo, para las personas que me preguntan de pronto si pueden coserlo a máquina, sí pueden coserlo a máquina. Yo lo hago a mano también para explicar que si no tienen máquina también lo pueden lograr. ¿Listo? Entonces ahí va una duda. Y voy a coser. Aquí estoy cosiendo con un hilo de diferente color a la tela, pero pues igual es para mostrarles ahora un poco y también no se va a notar. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a coser.
Bueno, ya cosí los dos cuerpos, tanto el de San José, aquí se los acerco para que lo vean. Miren que en la parte de atrás se ve que es hecho a mano y aquí está la costura recta. Ya lo hice en los dos vestidos, ¿sí? Del de la Virgencita también. Y ahora lo que voy a hacer es poner las bases, los círculos de las bases acá en la base del cuerpo. Miren, así. Me calza perfecto, lo sostengo con alfileres y lo voy a coser en ambos, ¿sí? Porque los cuerpos son exactamente iguales. Bueno, aquí ya organicé la base y lo que voy a hacer es coser por todo el contorno. La base está un poquito grande, cósanlo así, les aseguro que les queda mejor. Si cortan un poco más el molde, les puede quedar faltando. Entonces es mejor que quede un poquito surcido. De todas maneras va a ser la base no se va a ver. Y la parte superior, que es la que necesitamos, y la parte baja, que es la que necesitamos, va a quedar bien presentado. ¿Listo? Entonces lo van cosiendo, surcen los pedacitos que de pronto necesiten surcir. Esto no se va a ver porque va a quedar al revés del cuerpo y les va a quedar bien. Les aseguro que no les va a quedar mal. Entonces vamos a coser por todo el contorno. Lo mismo hacemos con el cuerpo de San José. ¿Listo? Bueno, aquí tengo cada uno de los cuerpos. Como pueden ver, no es que quede muy surcido. La pieza está, se puede decir que perfecta, entonces no le vayan a cortar nada para reducir de pronto la pieza base, porque la necesitamos así. Por eso se las comparto. Aquí está también el de la Virgencita, la base. Listo, entonces ya quedaron estos cuerpos, solamente es darles vuelta para ponerlos al derecho. En cuanto a las mangas, ¿sí? A las mangas que corresponden a cada vestido, aquí está, por ejemplo, así se los comparto el molde, aquí lo tengo, miren, este es el molde. Entonces a esta manga lo que hago es doblarla por la mitad, que empate los extremos, así que empaten, y voy a coser solamente este lateral. Esta parte no, porque aquí es donde voy a poner luego el brazo cuando ya le demos vuelta a la pieza y todo, pero por ahora necesito coserlo aquí. Les voy a coser con un color verde un poquito más fuerte para que se vea la costura. Igual aquí ya tengo también terminado la otra pieza, se las enseño para que la vean. Miren que solamente es uno de los laterales cosido a mano, puntada recta. Bueno, como les mostré ahora, entonces ya tengo las dos piezas de las mangas del vestido de San José y también las de la Virgencita. ¿Listo? Los de la Virgencita ya están también cosidos. Ahora voy a empezar a trabajar los brazos. En los brazos son piezas muy pequeñas, entonces hay que dejar también siempre tolerancia para la costura. Aquí les muestro, aproximadamente dejé unos 5 o 6 milímetros, también para que no queden tan acartonados, que se vean bonitos. Entonces voy a empezar a coser todo el contorno excepto la parte superior. Listo, en la parte superior damos vuelta para rellenar.
La puntada, la misma que he utilizado, puntada recta, continua, y procuramos que sea un poco más pequeña que la que de pronto se hizo en el vestido, porque la pieza también es más pequeñita. Bueno, ya también cosí los 4 brazos. Ahora solamente es darle vuelta a la pieza y rellenarlos un poco, ¿listo? Entonces ya están los 2 de la Virgencita y los 2 de San José. Aquí los dejo a un lado y voy a trabajar el cuerpo del niño Jesús. En él voy a coser todo el contorno, y la base que se ve recta la dejo sin coser porque por ahí es donde voy a dar vuelta a la pieza para luego rellenarla. ¿Listo? Ese es como el punto de girar o de darle vuelta al cuerpo de la puntada, la misma. Así está el cuerpo. Ahora lo único que no me queda es empezar a dar vuelta a todas estas piezas y rellenarlas. Voy a trabajar la cabeza, se puede decir que es la primera que van a ver que voy a rellenar de las piezas que estoy trabajando. Aquí tengo las 2 cabecitas, la de San José y la de la Virgencita, y lo que voy a empezar a hacer es a zurcirla. Listo, voy a empezar por todo el contorno, dejo aproximadamente unos 5 o 6 milímetros. Esta tela tiene una característica que ella se ve como más peludita por un lado y súper lisa por el otro. Yo en lo particular la trabajo en la parte que es más lisa. Entonces vamos a empezar a zurcir para darle forma a la cabeza. Se hace como una bolsita, se rellena y se zurce o se frunce totalmente y se sella. Bueno, aquí ya tengo las cabezas, las que corresponden a la Virgencita y a San José o cualquiera, porque es exactamente la misma, el mismo tamaño. Y el mismo proceso voy a hacer con las 3 cabecitas de las ovejas. Voy a hacer 3, entonces aquí tengo 3 cabecitas y también las 3 que corresponden al cuerpo. Miren que este lo corté dejando aproximadamente 1 centímetro, y las cabezas iban ras con ras, si van al borde del molde. Voy a hacer el mismo proceso que hice con estas cabezas, solamente es coser por todo el contorno, zurcirlo y rellenarlo.
Bueno, así quedaron entonces listos los cuerpos de las ovejas y las cabezas. Se hace exactamente lo mismo, como les dije ahora, que con las cabecitas de la Virgencita y de San José. Ahora lo que hacemos es dar vuelta a todas las otras piezas y comenzamos a rellenar. Lo que sí va a ser un poco diferente a lo que siempre les enseño es que en este caso voy a utilizar un poco de piedra de jardinería para darle mayor firmeza a la base del cuerpo de mis muñecos. Entonces, por ejemplo, aquí, miren, ya le di vuelta, miren que quedó perfecta la base. Listo, lo mismo voy a hacer con el San José. Le queda como si fuera el cuerpo un cono, ¿no? Si de pronto lo notan, es como un conito. Vamos con mucho cuidado a dar vuelta a estas piezas. A los brazos ahora también le doy vuelta y los relleno a ellos sí, normal. No voy a utilizar piedra para ellos, sino solamente al cuerpo, y es una parte, no es todo tampoco. Necesitamos muy poquito. Piedra de jardinería, creo que allí al fondo lo alcanzan a notar. Ahorita se los acerco. ¿Lo ven? ¿Dónde venden esta piedra? Donde venden plantas, donde venden materas, donde venden semillas, ¿sí? Bases, de estas bases en forja. Allí venden esta piedra. Entonces miren, aquí ya tengo los cuerpos, los conos, y aquí tengo un paquete de piedra. Miren, aquí está. Hay personas que a veces utilizan también unas piedras acrílicas que son transparentes y las venden en tarritos, pero son muy costosas. En cambio, esta piedra de jardinería es muy económica. Esta a mí me costó 3.000 pesos. 3.000 pesos es menos de $1 para las personas que de pronto se encuentran fuera de Colombia. Entonces, para que sepan cuánto cuesta, es muy barato. En cambio, un tarro que averigüé, muy lindo, soy la piedrita, pero igual eso no se va a ver, me costaba 7.000 pesos, o sea, el doble. Y era un tarro pequeño como el que utiliza Sam la arena. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar de esta piedra, miren, aquí está. Sí, luego se lavan las manos para que no vayan a seguir ensuciando. ¡Cata! Bueno, luego se lavan las manos para que no vayan a ensuciar el trabajo. Lo que vamos a hacer es introducirla. Mire que aquí yo estoy introduciéndola, ¿sí? Por el orificio. Todavía me falta. Yo creo que aproximadamente unos 2 centímetros de altura es lo que le voy a poner de esta piedrita al proyecto. Bueno, después de que le he puesto, es una base, ¿sí? No es mucho, más o menos unos 2 centímetros, porque lo que necesito es que dé firmeza. Entonces ahora sí voy a utilizar el algodón de relleno y lo relleno bien, bien, bien hasta el cuello, hasta el extremo. Entonces aquí introduzco hasta que me quede firme el cuerpo. Bueno, ya tengo rellenas todas las piezas. Aquí los brazos, aquí tengo al niño Jesús. En la parte baja lo voy a sellar ahora, y también los cuerpos. En el caso, por ejemplo, de estas piezas, no tengo que esmerarme mucho porque esto no se va a ver, entonces lo vamos a sellar normal, igual el cuerpo del niño Jesús, y esta sí lo vamos a fruncir. Sí, vamos a hacer una puntada similar a la que hicimos, o igual a las que hicimos en las cabezas,
y lo vamos a fruncir o surcir para que nos quede sellado el cuerpo. ¿Listo? Eso es lo que voy a hacer en este momento. Bueno, ya todas las piezas están selladas. Ahora voy a empezar a decorar un poquito porque voy a trabajar también los brazos, entonces necesito la manga ya trabajada. Aquí lo único que hice fue darle vuelta a las piezas, y para darle un toque muy decorativo y muy lindo tengo de este hilo dorado, y lo que voy a hacer es como quien voy a hacer como el ruedo, por decirlo así, con una puntada festón. Voy a ir cosiendo y voy a hacer que el borde quede todo cosido de dorado. Voy a acercar un poco la cámara para que lo puedan apreciar de cerca. Bueno, aquí ya tengo entonces las mangas, como pueden ver, quedan bordadas en el contorno, y al mismo tiempo sí nos hacemos un dobladillo y queda muy bonito. O sea, el mismo bordado se presta para que hagamos el dobladillo y queda bien terminado. Aquí están las mangas del traje de la Virgencita y aquí las de San José. ¿Listo? Bueno, ahora voy a trabajar los brazos porque necesito también ya unirlos con las mangas de la ropa, y voy a hacer como una especie de deditos. Mire que aquí ya les muestro cómo hacerlo. Solamente es coserlo en puntada continua, ¿sí? Y marcar un poco los dedos. Voy a mostrarles para que ustedes también lo hagan. Entonces en la parte de atrás anudamos, hacemos un nudo en el hilo y empiezo a pasar costura, unas 2 puntadas por dedo. Entonces aquí va uno y hago un poquito de presión, inmediatamente parte el dedo, y luego hago la otra. Siempre hay que hacer un poquito de presión para que quede el dedo formado. ¿Sí lo ven? Ya miro atrás para que no vaya a quedar mal y por todas partes el hilo y la costura. Voy a hacer el siguiente dedito. Introduzco 2 o 3 puntadas dependiendo del dedo que tan largo lo quiero.
Bueno, ya entonces con las manos ya listas y así como les mostré, es muy sencillo, solamente es poner unas puntaditas. Ahora lo que voy a hacer es introducirla en las mangas, ¿sí?, del vestido. Miren, así queda. Entonces aquí se va a quedar con un espacio. La verdad solamente el brazo llega hasta aquí. Esta parte es lo que vamos a pegar o lo que vamos a coser en el vestido. Pero como necesito que esta pieza quede sujeta a la manga, puedo hacerle una puntada o también puedo pegarlo con silicona caliente. Ya ustedes deciden cuál les gusta o cuál prefieren. Entonces voy a introducir por ahora solamente los brazos y le voy a poner una puntada pequeña, sencilla. Bueno, ya cosí los brazos, ahí pueden ver que uní con hilo, ¿sí? Así quedan entonces los bracitos. Y lo que voy a hacer o lo que voy a proceder en este momento es a pegar los brazos en el cuerpo, ¿sí?, en esta posición. Así lo puedo poner con un poquito de silicona para que me quede en el sitio donde quiero, y luego, ¿sí?, también quiero hacerlo con hilo, puedo sujetar el resto. Lo voy a hacer con silicona, ¿listo? Y luego puedo hacer unas puntaditas para que quede, sino que los brazos, como aún no sé qué posición van a quedar, entonces solamente le voy a poner un poquito para luego, si voy a poner el brazo hacia adelante o lo voy a poner tomando algo o cogiendo algo, entonces no me va a quedar súper pegado, solamente va a ser en la parte donde no va a estar el bracito. Recuerden que les dije que el brazo llegaba más o menos hasta esta distancia. Entonces lo que no va a tener brazo, que es esta parte que ya se ve plana, que no tiene el relleno del brazo, es lo que voy a pegar en el cuerpo así, ¿listo? A los lados. Lo mismo con la virgencita. Con la virgencita, como si sé que voy a poner a que ella cargue al niño Jesús, busco la unión de las telas, la costura que me quede atrás, eso es lo que estoy mirando, que me quede atrás. Aquí voy a poner los brazos de la virgencita, pero los voy a ubicar un poco más, que quede hacia adelante, porque ella va a cargar al bebé. Sí, ella va a cargar a su bebé, entonces ella sí debe tener una postura en que los brazos estén más hacia adelante. Entonces eso es lo que hago, lo pego y dejo que seque muy bien. Bueno, aquí mientras seca, entonces voy a empezar a trabajar las cabezas, ¿sí?, de la Virgencita y San José. Entonces, en el caso de él que tiene barba, voy a tomar mi mano, o pueden tomar un cartón guía, también les puede ser de ayuda, y vamos a dar 4 vueltas, aproximadamente 4, que se vean 4 hilos, por decirlo así, o 4 lanas, y en el centro los voy a anudar. Esta más o menos saco unas 6 piezas. Si necesitan más, pues sacan más, que sería la medida para colocarle las barbas a San José. Entonces miren, aquí en el centro voy a anudar. Y de estos hago varios, para luego entonces ponérselos en la carita, en la cabeza al San José. Bueno, ya tengo aquí de estos moñitos, por decir así, de lana. Los he sujetado bien en el centro y lo que voy a hacer es doblarlos, por decir así, para que me quede como una sola pieza, y esta es la que voy a empezar a pegar por todo este contorno, ¿sí?, donde se queda ubicada la barba, ¿no? Si quieren pueden utilizar un lápiz para que tengan una guía y les quede así derecho. Yo voy a señalarlo también.
Y después de hacer la guía, entonces voy a empezar a pegarlo. ¿Listo? Voy a aplicar silicona y empiezo a pegar las piezas de lana. Bueno, entonces miren, así queda entonces la barba, lo ponemos aproximadamente como si estuviera de oreja a oreja. Si lo quieren más largo, lo pueden hacer, o también pueden cortar los extremos para que quede solamente así, como este que se ve. Entonces ya es decisión de cada uno. Entonces, para colocar el manto, normalmente se ve que también colocan antes otros tipos, no sé, como de pañuelos o algo en la cabeza. No le voy a poner pelo por eso. Pero entonces, para que se vea un poco decorado, voy a poner esta cinta que me encantó. No se la puse en los materiales, pero recuerden que en la descripción siempre les dejo la lista completa. Entonces este lo voy a poner aquí, lo voy a pegar con silicona para que me quede esta decoración y luego poder colocar el manto. ¿Listo? Entonces eso es lo que voy a hacer con él. Bueno, ya quedó listo. Ahora también voy a hacer el bigote. Solamente voy a utilizar 2 dedos y el mismo proceso que hice con la barba, pero en ese caso sí será solamente 4 lanitas. Aquí va 1, 2, 3 y 4. Lo anudo también en el centro y así vamos a formar el bigote. Bueno, y así queda listo. Entonces ahora lo que voy a hacer es ponerle estos ojitos en 3D. Si no los encuentran, recuerden que yo les he enseñado cómo hacerlos, cómo pintar en tela. En la parte superior derecha de la pantalla les dejo el enlace para que, si se animan, pinten. O si no, también le pueden colocar de estos ojitos cascaritas negros que les he enseñado en otros videos, si de pronto no encuentran de estos mismos. Listo, entonces los voy a pegar con un poquito de silicona caliente. Pueden utilizar también líquida, cualquiera de los dos es perfecto. Entonces aquí voy a poner un poquito de silicona y también con el marcador permanente voy a dibujarle las cejas y la nariz. Bueno, ahora para decorarle un poco el vestido voy a tomar de esta misma cinta de tela y le voy a poner aquí, ¿sí?, en su traje, le voy a poner una pieza así cruzada para que se vea mucho más lindo.
Bueno, después de haberle pegado la que va así terciada, entonces ahora le voy a poner este cordón en la cintura. Creo que era para sujetar el traje, porque pues ellos no utilizaban normalmente como pantalones, sino que eran como trajes, como vestidos, ¿sí? Entonces esta es como la manera de sostenerlo. Le voy a hacer un pequeño nudo. A continuación, entonces ya voy a poner silicona y acomodo la cabeza, ¿sí? Donde quiero que quede. Entonces voy a poner buena silicona para ubicar la cabeza y que me quede bien. Si quieren pueden hacer algunas puntadas, ¿sí? Unas puntadas envolventes o invisible, alguna de estas, para que quede más sujeta a la cabeza y que no se les vaya a caer de pronto con el tiempo o con la manipulación. Yo primero voy a esperar a que seque muy bien y luego sí le daré unas pequeñas puntaditas. Bueno, ahora para terminar de decorarle el traje, de la pieza que me quedó, para no dejarla también por ahí y que nos quede mucho más lindo terminado, miren, en la parte baja le puedo poner de la misma cinta, ¿sí? La pego con silicona y me quedaría cubierta toda la costura de la parte baja. Miren, queda muy bonito. Creo que es una idea buena y aprovechamos así también el material que tenemos. Bueno, entonces así les muestro cómo quedó. Solamente le falta el manto. ¿Listo? Entonces lo voy a poner aquí a un lado. Voy a empezar a trabajar ahora la cabecita de la virgencita. Entonces voy a tomar, digamos que una pieza, voy a hacer la medida y que quede bastante larguito, ¿sí? Digamos que esta es una pieza de lado a lado, sería aproximadamente unos 30 centímetros. De esta vamos a cortar varias, porque las vamos a coser en la cabeza. Bueno, corté entonces 11 piezas, ¿sí? 11 piezas de la lana escolar. Si quieren comprar otra de mejor calidad lo pueden hacer, si quieren poner pelo sintético lo pueden hacer. Yo aquí les doy es como una idea para que ustedes lo pongan en práctica. Voy a tomar la mitad de la cabecita, aproximadamente el centro, por decirlo así, donde voy a coser este pelo. Entonces digamos que es esta parte. Y voy a acercar la cámara para que vean cómo lo voy a coser. Bueno, voy a tomar una de las lanitas y en el centro lo voy a empezar a coser por toda esa línea, por eso hice la marca.
Bueno, aquí entonces miren la cosita en todo el centro, si quieren lo pueden hacer hasta atrás, ya es decisión de cada uno, pero como ella también lleva manto, entonces solamente le hice en la parte de adelante. Ahora, donde aproximadamente van las orejitas, entonces voy a estirar la lana y aquí la voy a sujetar. Voy a poner una puntada en cada extremo. Vamos a ponerlo aquí en cada extremo para que nos quede ya en un solo lugar el pelito. Bueno, aquí ya con el bolígrafo termoborrable de este que les he enseñado en muchos videos que lo pueden encontrar por internet, esto normalmente borra con el calor de la plancha, con el calor del secador, con el calor de una lámpara que produzca mucho calor, se borra todo esto. Listo, todo lo que yo hice. Miren que por ejemplo en la boca estoy exagerada porque me quedaba muy grande, lo voy a hacer en la parte más interna para que me quede pequeño. Y ahora le pongo un poquito de calor y él borra. ¿Listo? Se los enseño aquí, hagan captura para que lo pregunten. Ya les he mostrado cómo funciona. Yo no los vendo, ¿sí? Les aclaro porque me escriben mucho a preguntarme muchas cosas que para venderles, la verdad, yo no vendo productos, ¿sí? Entonces para que le hagan captura. Bueno, ahora lo que voy a hacer es con uno que ya sí sea fijo, ¿sí? De estos ya permanentes, de punta fina, voy a hacer lo que corresponde a las cejas y a las pestañas de la carita de la virgencita. ¿Listo? Entonces lo voy a acomodar a mi ángulo porque solo para mostrar en la cámara lo daño. Entonces vamos a ponerle un poquito, a ver si está escribiendo, porque no sé si está escribiendo. Y voy a pintar las cejas. Para la boca y la nariz voy a utilizar pintura de color rojo, un pincel 000, si lo tienen más delgado todavía mejor, y con él haría lo que es la nariz y la sonrisa. ¿Listo?
Bueno, así quedó entonces, ya le quité el exceso del otro bolígrafo y ya quedó lista la carita. Le podemos aplicar un poquito de rubor, ¿no? Para que también le dé tono al rostro. Y lo que voy a hacer ahora, igual que con el traje de San José, le voy a decorar con esta trencilla que tiene un poco de beige dorado y plata para que le dé un poquito de color también a la base del vestido. Entonces miren, aquí ya le puse un poquito de rubor, a él también le voy a colocar. Bueno, ya quedó listo entonces la carita, ya la cabeza está lista. Ahora lo que voy a hacer es poner silicona en la parte donde va la cabeza. Lo voy a sostener muy bien porque necesito que se seque muy bien y quede firme. Y luego si quieren pueden hacer unas puntaditas para que la cabeza quede fija. Allí, listo. Entonces vamos a ponerlo así. Lo sostengo muy bien hasta que seque. Y luego, para que no vaya a quedar de pronto viéndose mucho la unión y también la silicona, voy a poner del mismo borde que coloqué en la base en el cuello. ¿Listo? Para que me quede decorado. Bueno, aquí entonces ya tengo la virgencita, ya le decoré aquí en el cuello también un poquito. La voy a dejar a un lado. Y ahora voy a empezar a trabajar los mantos. Por ejemplo, este es el manto de San José y este es el manto de la virgencita. Voy a utilizar diferentes tipos de tela. Aquí está el molde, se los muestro para explicarlo. Como el molde es tan grande, entonces lo que hice fue que tomé 2 hojas, las puse en tamaño vertical y copié el molde. Y así lo van a unir, ¿listo? Así se los comparto y así lo van a unir para que saquen esta pieza. Esta pieza en particular no tengo que cortarlo más grande, se corta exacto como está el molde, o si lo quieren poner más grandecito, o sea, se lo calzan y ven que lo quieren más grande, entonces se lo ponen más grande. Ya es decisión de cada uno de ustedes. Entonces, por ejemplo, en el caso de San José, la tela que voy a utilizar es el fieltro, el que es más gruesito. Este tiene de bueno que si de pronto lo voy a doblar, le va a quedar más grueso. Y si lo quiero decorar, pues entonces le pego, le coso lo que yo quiera hacer. En el de la virgencita, esta tela que es en crudo, sí me toca cogerle un poquito de ruedo. Sí me toca aquí doblarlo porque ya se deshilacha. Entonces le voy a hacer un bordado en toda la parte del manto, en la parte de atrás. Esta es la parte de atrás del manto. Y aquí en la parte de enfrente lo doblo, puedo coserlo o también puedo pegarle de la misma trencilla para decorarlo. Ya van en decisión de cada uno de ustedes. Por ahora, por ejemplo, en el caso de la virgencita, sí me toca coserlo. Sí me toca coserlo para que la tela no se vaya a deshilachar, se vaya a deshilar y se me ponga feo. Bueno, aprovechando el hilo dorado que de una vez me sirve para decorar, voy a hacer en la parte recta del manto un dobladillo y la puntada que voy a utilizar es la puntada festón. Entonces me va a servir para hacer el dobladillo y de una vez para decorar un poquito el manto, ¿listo? Entonces eso es lo que voy a hacer en todo el contorno del manto de la virgencita. Bueno, ya tengo listo, ¿sí?, el velo, la túnica de la virgencita. Miren, lo bordé por todo el contorno, lo cosí por todo el contorno con el hilo dorado. Es algo como especial, se ve muy lindo, muy artesanal. Entonces lo que voy a hacer es ubicarlo en la cabecita de ella, ubicar que quede también centrado, así, miren. Ahora lo puedo coser o lo puedo pegar. En sí lo voy a pegar, no lo voy a coser. En la parte de atrás tengo que organizarlo, pero él se va a organizar tomándolo así como prensándolo un poco.
y llevándolo hacia adelante. Luego también lo pegamos. Los brazos aún no lo voy a pegar, voy a pegar lo que es la parte de atrás, lo que es la cabeza, porque ella en los bracitos va a llevar al niño Jesús, al bebé. Entonces si lo pego, si necesito hacer algún movimiento con los brazos, no lo voy a poder hacer por haberlo pegado. Pero en cuanto a la parte del cabello, sí. Y a la parte de atrás, acomodarlo también. Miren cómo queda, miren la parte de atrás, aquí donde lo cosí, mírenlo muy bien. Voy a acercarlo también. Ese hilo le da un toque muy artesanal, muy especial al velo. Entonces pienso que se ve bonito. Lo pueden hacer ustedes también, o pueden tomar trencilla, pegarlo. Muchas ideas hay, muchas trencillas y cositas hay para decorar. Ustedes pueden utilizar el que más les guste, el que más les convenga. Bueno, también puse unos alfileres porque aún como no he puesto al niño Jesús, entonces cuando ya lo tenga en la posición, por decir así, que quiero, entonces ahí sí pegaría los puntos, ustedes de silicona, o si quieren, lo que les digo, pueden coserlo para que quede ya listo. En este caso sería la Virgencita la que ya quedaría lista. Para San José, entonces tengo su túnica, la túnica de él, en la parte recta, la voy a doblar. Se dobla para que quede más gruesa que la de la Virgencita, y también la vamos a acomodar. Listo, a él este brazo si le queda por fuera de la túnica, y esta parte de atrás también se va a acomodar para que quede más hacia su cuerpo. Entonces lo podemos introducir. Acá también lo voy a introducir, y aquí así. Esta parte lo puedo sostener todo con alfileres y luego sujeto ya sea con hilo o con silicona. Bueno, están secando en este momento ya los trajes, por decirlo así, los mantos. Entonces voy a trabajar a el niño Jesús. El niño Jesús es la pieza que les enseñé, se cose, creo que también les mostré, igual que los bracitos. Lo rellené y lo puse en la parte baja, lo cosí, que esta parte no se va a ver, es más probable que se vea la cabeza más que la parte baja del cuerpo. Entonces corté una pieza de 11.5, si es totalmente cuadrada, 11.5 en cada uno de sus lados, y voy a ubicar al niño Jesús en el centro. ¿Listo? Si quieren pueden poner un poquito de silicona en el cuerpo para que les quede fijo en la manta. Eso es como si fuera la manta, y voy a vestirlo, se puede decir así, que voy a vestirlo. Voy a doblar la parte superior un poquito, la de abajo, miren, lo voy a pegar para que también me quede fijo aquí. Ya queda la manta fija. Acá en la parte superior lo doblo, y este doblez lo voy a poner aquí. Miren, es como cuando uno, bueno, no me tocó chumbar
que le decimos así a cuando se le pone la mantilla a los bebés recién nacidos, pero es más o menos como eso, ¿sí? Es como cubrir totalmente el cuerpo. Aquí lo estoy cubriendo. Miren que aquí doblo también para que le dé a esta mantilla le dé como un poco de elegancia. Lo voy doblando así para que se vea el rostro del bebé. Lo introduzco. También puedo poner un poquito de silicona si quiero para que no se mueva. Y lo mismo a este lado. Aquí le quedo la parte de la cabecita. Es muy sencillo, lo repiten si de pronto quieren volverlo a ver, lo repiten. Y aquí le voy a poner también un puntico de silicona para que no se me vaya a mover. Y luego lo decoramos, porque podemos decorarle la mantilla para que nos quede bien bonita. Y aquí miren la parte de atrás también, si quiero lo pego para que no se mueva mucho. Le acomodo la cabeza, así. Bueno, así ya quedó. Le puse de la misma trencilla del vestido de la Virgencita y lo que hice fue bordar. Sí, lo mismo que hice con el manto de la Virgencita, lo hice con el traje, porque me parece imposible, ellos bien lindos, los padres bien lindos, y el bebé, su mantilla, como si nada, ¿listo? Entonces por eso le hice todo este bordado, miren cómo queda. A mí la verdad me encantó, es un detalle la verdad muy artesanal, es muy manual. Ahora lo que voy a hacer es que solamente le voy a dibujar los ojitos y unos labios muy pequeñitos, ¿sí? Como es un bebé. Entonces con el lapicero que les he mostrado, entonces le voy a hacer la forma de los ojitos. Luego lo paso con el que es permanente y entonces quedaría así, ¿listo? Entonces se puede decir que ya a él lo he terminado casi, porque creo que me falta todavía un detalle en los tres personajes. Bueno, ya con el bebé listo, los detalles son muy poquitos. Ahora lo que voy a hacer es acomodarlo en los brazos de su mamá. Entonces aquí voy a poner la mano de ella, que lo abrace, y la otra la voy a poner acá abajo, así. Y para que esto no se mueva, pues sí me toca pegarlo. Sí me toca pegarlo porque ahí sí no puedo hacer nada más. Sino pegarlo, o si lo quieren coser, lo pueden coser, pero entonces hay que aplicar silicona. Ponerlo así. Miren las manitos de ella. Miren las manitos como se le ven. Les acerco. Entonces me toca sostenerlo para que seque bien. Y ya luego cuando este esté seco, por poner la otra manito. Así. Bueno, aquí lo sujeto con algunos alfileres para que me ayuden a que ella pegue, que mantenga, ¿sí?, así bien abrazado. Y por eso es que les decía que el manto no podía ir ya pegado, porque miren lo que necesito hacer, ¿sí? Que el manto le tape un poquito el trabajo del brazo, que cuando lo abraza se le sube la manga. Entonces miren, esto me va a ayudar a tapar un poquito las imperfecciones y va a hacer que el trabajo quede mucho más bonito. ¿Listo? Entonces aquí lo voy a poner un poquito de silicona y ahora sí podemos empezar a pegar el manto donde queremos que quede. Bueno, así va quedando. Listo, aquí ven, así también San José. Aquí lo tengo, todavía faltan algunos detallitos. Por ejemplo, este es un cordón en crudo que normalmente se utiliza mucho para hacer muñecos en country. Entonces lo que voy a hacer es que voy
poner un poco de dorado. Me gusta mucho, 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 mucho ponerles estas cositas doradas porque resalta mucho el trabajo, hace que se vea muy bonito. Entonces estoy intentando aquí empezar a hacer como una especie de un cordón con un poquito de dorado así. Lo van a entretejer. Voy a cortarlo para poder manejarlo mejor. Y entonces esto es lo que voy a hacer por ahora. Luego voy a hacer unas circunferencias con ellos. Miren cómo va quedando. Lo que voy a hacer con esto es que voy a hacer, como les digo, una circunferencia para ponerlos en la parte superior de las mantas, como con la pieza que sostenían las mantas. Muchas veces en las de los hombres es que se veía más, pero en la virgencita va a quedar como si fuera una especie de corona. Bueno, aquí ya tengo las coronitas, son muy sencillas. Lo que hice fue envolver y en la parte baja rematarlo muy bien para que no se nos vaya a dañar. Y la de la virgencita lo que hice fue llevar el hilo y devolverlo, ¿sí? Y entonces por eso quedó con doble tejido. Esta pieza aproximadamente es de 12 centímetros. ¿Listo? Pues si de pronto no se los dije, 12 centímetros. Entonces a ella se lo voy a colocar aquí y a él se lo voy a colocar acá, pegado con silicona. ¿Listo? Entonces miren, así lo voy a acomodar y le quedaría así a él. Miren cómo se ve de bonito. Y para ella exactamente lo mismo, lo ubico y le va a quedar pegado atrás así, y aquí adelante se le va a ver así. Entonces ya creo, ya así pienso que ya he terminado mi trabajo. Me falta el bastón de San José. Lo que hice fue tomar cinta alambrada de papel craft y tomé dos partes. Esto se los enseñé cuando hice estas flores. En la parte de atrás le puse, estas se las mostré. Es una cinta que utilizan en floristería. Entonces lo único que hice fue enrollarlo y darle la forma como de bastoncito y se lo voy a pegar aquí en la mano. Aquí se lo voy a poner para que le quede el bastoncito. ¿Listo? Eso es lo único que voy a hacer. Pues ya con ellos siguen las ovejas y decorar. A ver si termino este trabajo ya. Bueno, así quedó. Por ejemplo, en el caso de la virgencita, vean cómo se ve. Y también a San José, ahí ya todos los detalles. Miren el bastón también con los deditos tomando, ¿sí? Agarrando su bastón. Y voy a trabajar con las ovejas. Aquí ya estoy adelantando un poquito las ovejitas. Lo que hago básicamente es busco la base que fue donde lo cosí y esa va a ser hacia el piso. Entonces aquí les voy a mover para que vean. Listo. Va a ser el piso. Entonces aquí voy a poner la cabecita. En este momento están secándose las otras para adelantar un poquito el trabajo. Entonces solamente es pegarla y sujetarla muy bien. Entonces nos podemos ayudar con los alfileres. Yo le pongo alfileres por todo el contorno, así ellos sostienen en lugar de yo estar todo el tiempo con el dedo allí puesto. Listo. Entonces así van quedando y así pega. Ahora en este caso que ya está, vamos a ponerla así, vamos a arreglarla. Aquí le tengo las orejas y le tengo el pelito. Aquí retiro los alfileres, vamos a pararla bien. Entonces aquí le tengo las orejitas. Lo que hice fue cortar como unas U
Y lo que hago es en la parte recta, voy a poner un poco de silicona y doblo a la mitad. Cuando doblo, inmediatamente se hace la orejita, ¿listo? Entonces eso es lo que hago con todas las otras orejitas. Doblo a la mitad solamente en uno de los extremos, en el extremo recto, porque el otro es redondo. Igual yo les dejo el moldecito para que no se vayan a quedar sin molde. Y lo voy a pegar a los lados. Le puse, estas son en fieltro, estas orejitas son en fieltro, porque en la misma tela de la carita no se forma bien la orejita, no queda bien armada. Entonces aquí va una orejita, aquí pego la otra, y ahora lo que hago es que corto una pieza de peluche, del mismo peluche del cuerpo, un rectángulo, y se lo pego en la parte superior, así, tapando lo que pegué tapando el pegamento, por decir así, o la unión de las orejitas. Pues aquí tengo el peluche ya listo, como si fuera el flequillo, y lo ponemos aquí. Listo, miren que es muy fácil hacer estas ovejitas y la verdad, pues en lo personal me parece que quedan muy graciosas. Ya les voy a hacer los ojitos, ¿sí? Y termino las otras ovejas también. Bueno, voy a tomar pintura blanca y voy a empezar a dibujar los ojitos, más o menos del centro hacia arriba, como si fueran lagrimitas, y los pongo juntos. ¿Listo? No es difícil, solamente es llevarlos hacia arriba, como si fueran lagrimitas o como si fuera un corazón al revés. ¿Listo? Así lo voy a hacer con las tres caritas de las ovejas. Bueno, no les dije, estoy utilizando una herramienta que se llama pintapuntos. Esto es lo mismo que hace el extremo del pincel, sino que son muy fáciles de usar, tiene diferentes grosores, ¿sí? Y así lo preguntan, pintapuntos. Si de pronto los quieren comprar, entonces hagan una captura de pantalla, así ustedes van a los almacenes donde venden materiales para manualistas y entonces los preguntan así, pintapuntos. Y entonces ya pueden hacer ustedes sus puntos mucho más fácil. Bueno, fue el más delgado de los que vienen redondos y voy a tomar el más grueso, el que vienen los que son en punta. Y lo que hago es poner un puntico, ¿sí? Un puntico negro en cada uno de los extremos del corazón, ¿sí? Aquí voy a poner uno y aquí pongo el otro. Miren, así ya quedó la mirada de la oveja. Entonces lo mismo en el otro. Bueno, les recomiendo que esté seca la pintura, ¿sí? Cuando se hace sobre mojado a veces podemos cometer algunos errores. Ahora tomo el más pequeñito y le hago un puntico blanco dentro del trabajo que acabo de hacer. ¿Listo? Y con este mismo voy a tomar ahora la pintura roja. Voy a hacerle como un labiecito, como una expresión de como está diciendo, oh, así. Entonces vamos a ponerle uno que no sea muy grueso, que no sea ni muy grueso ni muy pequeñito tampoco. Entonces aquí le pongo un puntito y le hago unas cejas y listo. Bueno, aquí ya tengo entonces ya las ovejitas listas, ya quedó los personajes listos. Ahora lo que vamos a trabajar es la decoración. Mi caja no está tan rústica, mi caja está bien trabajada, entonces lo que voy a hacer es aplicarle, ¿sí?, la pintura azul turquí. Le voy a dar una o dos manos y luego le voy a aplicar laca líquida o barniz líquido color en mate, no color mate, en mate, para que no me quede muy brillante. Esto para protegerla. No les voy a mostrar cómo la pinto
porque es solamente dar las pasadas, pero luego sí les voy a enseñar cómo voy a decorarla. ¿Listo? Entonces pasamos a ese siguiente paso. Bueno, ya tengo entonces la caja lista. Como les digo, ustedes deciden si la pintan o no la pintan. O también otra opción que se me ocurrió mientras lo estaba haciendo, de pronto aplicar una tintilla o aplicar un envejecedor para que la madera se vea más vieja. También sería una bonita opción. Aquí lo que voy a hacer ahora es que yo quiero ponerle luces. Entonces por eso también decidí que fuera oscura mi cajita, porque quiero que se vea iluminada. Entonces estas son unas luces que vienen así con este mecanismo muy bueno, porque puedo cambiar las pilas todas las veces que quiera. Voy a introducirlas. Estas son unas luces LED. Listo. Entonces, por ejemplo, voy a ponerlo aquí el sistema, luego lo pego, ¿sí? Aquí lo voy a pegar para que me quede, de una vez me queda como cubierto, ¿no? Porque como mi cajita sí tiene como una abertura, entonces no se va a notar el sistema. Y aquí entonces voy a empezar a ponerla por todo lugar, por toda la cajita, acomodarla como si fueran estrellitas, más que todo en la parte superior. Este viene por, ya les digo cuántas luces, este viene por 25 luces, 30 luces. Estas son con un precio viejo, las compré el año pasado, sino que yo compré varios paqueticos, varias cajitas. Las compré en este lugar, pero ya están más caras, ¿listo? Porque si de pronto las personas seguían por este precio es viejo, es del año pasado. Entonces, para que de pronto no vayan a pensar que ahí las están robando. Y no, no es eso, es que yo compré varias el año pasado, ya este es el último, o sea que el que me toca comprar próximamente será con precio nuevo. Entonces, bueno, desenrollo todo esto y lo ubico por toda la caja. Bueno, así quedaron mis luces. Si ustedes quieren le pueden poner de las mismas o de otras. Lo importante es que se vea o que a ustedes les guste, ¿sí? Eso es lo más importante. Voy a pegar la cajita al sistema. Lo voy a pegar con silicona al marco. Por acá escondidito, que quede en la parte de atrás. En la parte donde no sea la puerta para hacer el cambio de las baterías. ¿Listo? Entonces aquí yo ya lo puse. Ya me quedó, aquí les muestro, ya me quedó en este lugar para que yo cambie las baterías cada vez que necesite. Y ahora sí voy a poner a mi familia, la Sagrada Familia. A ella la ubico aquí, la pego con silicona si quieren pegarle y que quede fija. Miren cómo queda ella, creo que allí se aprecia. Yo quería que tuviera luces y que tuviera esta cajita como simulando la cueva o el establo o el lugar donde ellos estuvieron el día del nacimiento. ¿Listo? Entonces allí sí se aprecia. Puedo pegar si quiero también una de las ovejitas aquí entre ellos dos, otra la puedo poner aquí a un lado o más abajo y pegarla también si quiero, o solamente ponerla como cuando armamos el pesebre. Quiero algo así. Si ustedes quieren adicionarle más, pueden hacerlo. Yo, por ejemplo, días anteriores les compartí unas flores de estas, unas flores de Navidad, unas flores de Nochebuena, porque ya tenía pensado mi proyecto, sino que quería, no en esta cajita, sino en una base de estas de corteza de árbol, y quería ponerlas allí. Entonces no sé si a ustedes les guste ubicar las flores por aquí a un lado o de pronto más abajo. Sí, la verdad yo la estoy dudando, no sé si de pronto se vea linda o no la flor allí. Voy a subirla para que ustedes la vean completa. Allí creo que se vería la flor. No sé si a ustedes les guste o la pongo al otro lado, pero la idea igual se las dejo, ¿sí? Porque yo la quería colocar, pero era en la corteza, que la corteza era mucho más rústica que la cajita, pero a mí me gusta así. De pronto me gustaría ponerle una estrellita, puede que le ponga una estrellita, pero quería compartirles el día de hoy algo que hiciera parte de mi decoración, porque este trabajo es un trabajo personal, o sea, es un trabajo que hice para mí,
que lo quise compartir para ustedes. Va a ser parte de mi decoración navideña este año. Entonces quería algo que fuera muy mío para la decoración de mi hogar, la decoración de mi casa. Entonces espero que les guste, que la pongan en práctica, que las técnicas, ideas, todo lo que yo les comparta les sea de ayuda. Es un trabajo laborioso, no es difícil, pero sí tiene mucho trabajo. Yo, por ejemplo, duré aproximadamente 3 días trabajándolo, pues mientras en mi trabajo normal, y luego me sentaba a empezar a seguir cosiendo, pegando y haciendo muchas cositas, pero sí me demoré 3 días. De pronto una persona que se siente todo un día puede que lo termine, pero ese era el proyecto que quería compartirles el día de hoy. Espero sus me gustas, muchos su me gusta, que lo compartan, que la verdad creo que vale la pena compartir este tipo de trabajos, que me dejen su comentario allí en la parte baja para saber qué tal les pareció el proyecto, que se suscriban, si no te has suscrito, si aún no te has decidido en suscribirte, mira, el trabajo con tanto cariño también les comparto, porque yo podría hacerlo para mí y no compartir nada, pero yo quería que ustedes vieran algo muy original mío, o sea, algo que yo quería hacer para mí. Entonces, que espero todo su apoyo. Muchas gracias a las personas que nos acompañaron hasta el final. Espero que haya valido la pena todo este paso a paso, que sé que es larguito, pero como les digo, es con mucho cariño. Bueno, entonces nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos.